la penúltima ponencia del Seminario Permanente de Bioética Médica de la plataforma Bioética y Ambiente, que tiene por título eje temático La conexión entre salud y medio ambiente. La ponente del día de hoy es la maestra Miriam Teresa Domínguez Guedea, licenciada en Psicología Clínica por la Unison, maestra en Terapia Familiar por el Centro de Terapia Familiar y de Pareja, maestría en Psicología Social en la Universidad de Paraíba, Brasil, doctorado en la Universidad de Brasilia en Psicología, es SNI 2, actual docente e investigadora de la Unison. A lo largo de 28 años de trayectoria profesional, se ha dedicado a la investigación de procesos psicosociales relacionados con la salud y en la última década ha enfocado en el ejercicio de investigación y psicoterapia desde el enfoque sistémico y socioconstruccionista. Bienvenida. Aquí estoy. Muchísimas gracias, doctora Ramírez Zazueta, perdón, Lucy. Es que yo estoy acostumbrada a decirle doctora Lucy con muchísimo cariño. Y pues un placer estar aquí con todas las personas aquí presentes. Pues les agradezco mucho la invitación y de verdad esta invitación ha sido además, una invitación a ponerme a conectar temas, prácticas, saberes, prácticas y praxis. Entonces, para mí ha sido muy, muy interesante poder desarrollar esta presentación que yo espero pueda contribuir para las finalidades del seminario. Entonces, pues comenzando, justamente voy a citar aquí el objetivo general del seminario que está coordinando la doctora Lucy y que es identificar los principales problemas de salud relacionados con el deterioro ambiental y la crisis climática actual con el fin de promover y construir hábitos y prácticas sostenibles en la comunidad. Y es justamente desde esta parte que yo puedo colaborar, contribuir a estas reflexiones que se están armando de manera conjunta a través del seminario, con la parte de las prácticas sostenibles en el caso para la salud, prácticas que pueden llevarse a cabo desde la comunidad, desde diversidad de espacios, de escenarios. En ese sentido, el título de estas ideas que les voy a presentar se llama Acompañar la salud mental desde prácticas narrativas y sostenibles. Voy a mover esto aquí así para poder visibilizar bien. Muy bien. Entonces, y en este título se integran tres grandes elementos. El primer elemento es acompañar la salud mental. Es así como un primer grupo de ideas a compartir. Después otro grupo de ideas tiene que ver con lo que son las prácticas narrativas como tal. Y una vez que quede aclarado pues lo que es el acompañamiento a la salud mental de desde las prácticas narrativas, quedará muy claro pues por qué estas son alternativas, son estrategias que pueden ser sostenibles, que pueden minimizar o reducir actividades tanto en la práctica profesional que implicarían, por ejemplo, el consumo de medicamentos. Esto es poder trabajar la salud mental, acompañar la salud mental desde una alternativa al tratamiento farmacológico e incluso para promover identidades en el grupo, en la comunidad, que puedan hacer un contrapeso a las pautas tan consumistas que de pronto en las cuales nos vemos envueltas y envueltos. Entonces, poquito a poquito voy a ir compartiendo las ideas y al final, insisto, pues será más o menos evidente porque esta es la propuesta hacia la sustentabilidad. Bien, dando paso hacia a las ideas, pues como primer elemento les decía está el tema de la salud mental, la relación entre salud, entre mente y la parte física a lo largo de la historia de la humanidad misma, pues ha tenido relaciones así como que bien tensionantes, ha venido evolucionando a lo largo desde que el ser humano es humano, ¿verdad? Comenzando, aquí voy a hacer una muy ligera línea de tiempo,
comenzando desde la prehistoria, que se entendía cómo lo mental y lo físico estaban interligados, pero la interpretación era espiritual, espiritista, de tal manera que las prácticas, ay, se me está yendo muy rápido mi línea de tiempo, las prácticas en aquella época consistían en hacer trepanaciones, en hacer intervenciones acerca de algo que se entendía como que salía de las posibilidades del ser humano. Después viene, bueno, toda la época antigua con la época de Grecia, tanto la época prehipocrática, en donde todavía se conservaba esta visión espiritual acerca o, digamos, fuera de la posibilidad humana para explicar los procesos de salud y enfermedad. Después viene el periodo hipocrático, en donde se entiende a la salud, integrando la salud física y la salud mental como algo indisoluble, como algo integrado, pero entendido desde una visión mucho más naturalista. Después viene un gran periodo de la historia y viéndolo desde el punto de vista etnocentrista, perdón, eurocentrista, perdón, en Europa, el medievo, en donde esta visión que ya se tenía avanzada de la salud mental y la física como algo interligado y como algo natural, como fenómenos naturales, bueno, se vuelve nuevamente a una visión de deidades, en este caso, pues a través de todo lo que la Iglesia Católica planteaba acerca de lo que es, ahora sí que del ser y deber ser, eh, entendido de tal manera que la relación entre lo que era mental y los problemas mentales estaban condicionados a un entendimiento del pecado. ¿Sí? Finalmente o eran un castigo divino, las enfermedades físicas, las enfermedades mentales tendían a ser vistas como un castigo divino o bien como alguna posesión digamos, del demonio y demás, y por eso entonces se practicaban actos como el exorcismo, eh, actos inquisitivos, como lo hacía la Santa Inquisición, ¿no? Para fines de curar, de corregir el comportamiento socialmente desviado que era entendido como pecaminoso, pues entonces había torturas y demás. Estoy refiriendo así de manera muy, muy general a las prácticas que hemos tenido en términos del cuidado de la salud mental, iniciando con la trepanación, continuando con los métodos naturalistas de la época de Hipócrates, después decía, encontramos estas prácticas pues que tanto atentaron a los derechos humanos durante el medievo. Después viene el Renacimiento, en donde hay toda una revolución en la forma de comprender la salud, la enfermedad, nuevamente como algo centrado o que vuelve al ser humano, no así como una explicación espiritual o una explicación fuera de la persona. Eh, Estoy avanzando así muy rápidamente en los siglos y aquí me interesa llegar al racionalismo, al siglo XVII, cuando Descartes proclama esta gran escisión, esta gran división, ¿no? El dualismo cartesiano. Por un lado queda lo físico, por otro lado queda lo mental, de tal manera que la ciencia se iba a abocar entonces a la parte física y lo mental quedaba entonces la parte, digamos, del estudio a ser atendido por los teólogos. Se hace esta gran división que todavía hasta la actualidad continúa en buena parte esa práctica de dividir por un lado la salud mental y la salud física, cuando en realidad somos seres integrales y son dimensiones interrelacionadas. Bien, por aquí entonces, así siguiendo en una línea de tiempo, podemos ubicar diferentes formas que se sitúan ya como posturas epistemológicas, como posturas filosóficas para entender el conocimiento, cómo es que se da el conocimiento y cómo entendemos la realidad. Y la realidad en este caso particular que nos
reúne en este seminario en relación a la salud. Bien, entonces tenemos el empirismo, el romanticismo, el pragmatismo, vamos avanzando, digamos, en las épocas sociales y llegamos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX con el positivismo. El positivismo que plantea, entre muchas cosas, pero uno de los elementos fundamentales es que la realidad es una, ¿sí? Hay una única realidad y se busca acceder a ella de manera objetiva, de manera lo más aséptica posible, lo más externo que puede estar el observador. Se marca esta distancia entre observador y observado, ¿sí? Se atiende o se plantea la importancia de la mesurabilidad, de medir los objetos de estudio y demás. El positivismo trajo grandes avances, sobre todo en la medicina, pero hoy por hoy, en la actualidad, hay posturas epistemológicas que plantean cosas diferentes. Entonces, esto que a principios del siglo XX se planteaba como la hegemonía para entender la realidad de las cosas y el proceder científico, bueno, en ese momento entonces lo que pasó con la psicología es que si quería entrar su conocimiento, sus aportaciones, si querían entrar dentro de lo entendido como científico, tenía que adherirse al positivismo, ¿sí? Entonces, de aquí se explica que hoy tenemos modelos terapéuticos aplicados, digamos, la psicología aplicada a la salud, que tienen esta lógica positivista, que tienen esta lógica en donde se cuestiona, por ejemplo, el pensamiento de las personas y se entiende el pensamiento de las personas, su forma de razonar como algo racional o distorsionado, ¿sí? Que esto implica un contraste con una realidad única, que es la correcta, ¿sí? Y que fuera de este pensamiento, entonces estamos cayendo fuera de la norma. Por lo tanto, estamos avanzando hacia algo que no debería de ser, de acuerdo a esta lógica. Bien, estamos en principios del siglo XX. Por supuesto que el conocimiento humano, las corrientes filosóficas han seguido avanzando y tenemos a la fenomenología como una contraposición que ha dado pie a otras escuelas terapéuticas, a otras formas de acompañar la relación mente-cuerpo en términos de su salud. Tenemos a la hermenéutica, la teoría crítica, el constructivismo, socioconstructivismo, ¿sí? Todas estas diversidades de posturas epistemológicas en el siglo, nada más en el siglo XX, ¿eh? Mientras que en lo que tenemos en esta línea de tiempo que intenté expresarles es que estas posturas fueron cambiando, pero de siglos en siglos. Aquí en el siglo XX tenemos en solo 100 años una diversidad de formas de entender el fenómeno humano, de entender la salud, de entender la realidad. Entonces arribamos hacia el finalcito del siglo XX, principios del siglo XXI, y llegamos a algo, a un enfoque que se ha entendido, que se ha definido como socioconstruccionismo. El socioconstruccionismo es la base de las prácticas narrativas que les voy a explicar un poquito más adelante, pero antes me es importante poder explicar, poder compartir estas ideas con respecto de qué es esto de la construcción social de la realidad. Voy a plantear entonces una gran diferencia entre, por ejemplo, el positivismo que hace una entendimiento de la realidad, de una manera, ¿sí? Ante la cual entonces las diferentes disciplinas, las diferentes praxis, las diferentes estrategias científicas o formas científicas de proceder deberán llegar a esa misma conclusión. Tanto es que por eso se plantea que las ciencias sociales, las humanidades, en fin, todas las ciencias, si quieren ser ciencias, tienen que adherirse a un solo método, a una sola forma de operar. Pasamos todo un siglo
Y el socioconstruccionismo dice, pues, me parece que hay realidades diferentes y que todas son válidas y que todas dependen del contexto en el que estás. Incluso la forma de entender el conocimiento es una construcción social per se. Entonces, estamos hablando de un pensamiento muchísimo más reciente. En ese sentido, a mí me gusta poner en las clases, digamos, hacer este repaso de la línea de tiempo para dejar claro que esta postura socioconstruccionista y estas prácticas narrativas que más adelante les voy a platicar, a comentar, no nacen así como que de la nada, nacen de todo un proceso crítico y de toda una toma de postura con respecto a la forma como se ha venido entendiendo la salud mental y, y lo que hacemos las personas en relación a ella. Esto es, curamos o acompañamos. ¿Sí? Curamos o rehabilitamos o cuidamos. ¿Sí? Entonces, estos procederes, estas prácticas están guiadas por posturas distintas, por formas distintas de ver y de entender la realidad. Entonces, vamos a ir avanzando sobre esto. Comentarles, bueno, que el socioconstruccionismo o construccionismo social es lo mismo, tiene raíces profundas, diversas y tiene mucho tradición de estudio desde las ciencias sociales y las humanidades. Me voy a centrar en las aportaciones de Kenneth Gergen, psicólogo social, y que es sí ciertamente identificado como una de las personas icónicas en definir este grupo de ideas que han sido identificadas bajo este nombre, ¿no? de construcción social de la realidad. De manera general, ¿qué plantea esta lógica o esta forma de entender? Como les decía, se plantea que la realidad está construida socialmente y se construye a través del lenguaje y las interacciones humanas. La realidad se construye en ese proceso relacional, en las relaciones que tenemos las personas, de tal manera que la realidad no es única, sino esta figurita que les quise poner aquí, sino poliédrica. Hay muchas formas de ser y estar en el mundo. Hay muchas formas de entender la realidad. No es una, ¿sí? Y no es una y la correcta. Hay diversidad. ¿Por qué? Porque finalmente lo que plantea el socioconstruccionismo es que vivimos en un mundo de significados. Las cosas per se no son nada si no es por el significado que se le atribuye en términos de, me refiero nuevamente a la cuestión de la salud mental. Lo que nos atribula o lo que nos hace sentir estrés o ansiedad o depresión tiene que ver con la interpretación que estamos dando de los fenómenos, de las experiencias, de lo que está sucediendo. Por eso es que se plantea, en realidad estamos viviendo en un mundo de significados. No hay una sola forma de entender. Por lo mismo, no hay una sola forma de regresar, digamos, al estado en el que las personas o los procesos que las personas quieren vivir. Lo que podríamos decir desde la lógica positivista, no hay una sola forma para acceder a la cura. ¿Sí? Entonces, desde esta lógica socioconstruccionista, insisto, que se aleja, que toma distancia de la forma hegemónica incluso que ha vigorado a lo largo del siglo XX y en las ciencias de la salud, bien, se entiende y se valoran las experiencias humanas en el contexto de la propia historia y de la historia personal y de la cultura que se comparte. A ver, ¿cuál es la próxima diapositiva? Ok. En este sentido, voy a permitirme presentar, proyectar un breve video, ¿sí? Que habla, que retoma parte de esto que les estoy explicando, que les estoy compartiendo. Nada más me hacen el favor de indicarme si se escucha, ¿eh? Porque capaz que no se da y para mí sí es muy importante que todas y todos ustedes lo puedan escuchar. Allá va.
Sí se escucha. Ok, gracias. No se escucha. Ah, perdón, no se estaba escuchando desde el principio. Perdón, yo pensé que sí se escuchaba. Ok. Lo voy a proyectar entonces desde la red, desde el internet. Entendí que sí se escuchaba, perdón. Es un video, no sé si alguien lo haya visto alguna vez. Es un video de la CONAPRED. Justamente es de una instancia que se dedica justamente a la prevención del racismo, de la discriminación, perdón. Vamos a ver si se escucha ahora. ¿Se está viendo mi pantalla en este momento? Sí, sí, doctora. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo tendría que hacer para que se escuche? Vamos a ver. Se comparte el audio. ¿No se escucha? Usted sí. Pero el video no. ¿Cómo le hacemos? ¿Todavía no? No se ve proyectado el video. Ok. A ver. Y otra vez. ¿Se escucha? No, no se escucha. Ujú. No sé si se alcanza a ver en este video, se alcanza a ver los títulos, están abajito aquí, están los títulos en inglés, no sé si se alcanzan a ver, a lo mejor para ya no, que no se me vaya más tiempo, si pudiera dejar correr el video y que ustedes lean los subtítulos, ¿puede ser? Adelante. Ok. ¿Cuál muñeco es bonito? Preguntan. ¿Cuál es el muñeco feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? Señala. ¿Y por qué? Señala que él es moreno y él es blanco. Él es el muñeco feo. ¿Cuál muñeco te gusta más? ¿Cuál muñeco es bueno? ¿Y por qué? Dice, no me dan miedo los güeros. No me dan miedo. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Qué muñeco blanco es bueno?
porque sus ojos son azules y su cuerpo es blanco. Porque está negro, dice. Porque el muñeco es malo, porque está café. ¿Y por qué el hecho de que esté café es malo? Porque pega a los otros, dice. ¿Cuál muñeco te gusta más? El blanco, dice la niña. Que sus ojos son bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? ¿O a este, dice? Soy un poquito güerita, mis piernitas y de mi espalda y de mi carita y de mis brazos pequeñitos. ¿Cuál muñeco te parece más a ti? Este, dice el niño. ¿En qué? Dice él, en las orejas y nada más. Eh, las, al final se decía, las respuestas de estos niños no son más que, perdón, las respuestas de los niños no son más que el reflejo de algo que cultural y socialmente se ha venido propagando. Estos, los niños no nacieron con esas opiniones, los niños no nacieron asumiendo que las personas de piel morena son, ¿qué decían? Son malas, son feas, son X cosas, pegan y demás. Esto fue aprendido, ¿sí? Eso es lo que plantea justamente el socioconstruccionismo. Es la forma en cómo estamos en el mundo, la forma de ser y estar en el mundo, es socialmente construida. Esta es la tesis básica. Me gustaría mucho poder escucharles. De hecho, puse la imagencita así. Si alguien quiere opinar, si alguien quiere decir algo con respecto a este video que pues espero se vio, ojalá haya podido ser más o menos clara en cuanto a los contenidos de lo que se decía ahí. Doctora, mire, doctora Lucy, no sé si se pueda esta dinámica, que las personas en este momento puedan decir sus opiniones o sus comentarios al respecto. Sí, por supuesto, pueden alzar la mano o pueden hacerlo escrito por el chat también. Ah, bueno, voy a dejar de compartir para poder ver el chat, si está algo escrito, darme cuenta. ¿Qué opinión les merece esto que los niños se viendo, entendiendo como lo que es estar bien y lo que es estar mal? Doctor Melchor Orozco, me parece. Doctora Flor. Gracias. Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues con respecto a este video, yo pienso que hay una, ¿cómo podré mencionarlo? O sea, hay una influencia de parte de los adultos en los niños. En lo que nosotros expresamos, ellos escuchan y de esa forma van aprendiendo y van estigmatizando. Entonces, si en la comunidad de una sociedad siempre hablamos mal de las personas de color porque históricamente nos han representado eso, entre comillas, los niños aprenden de ello. Por lo tanto, hay un error ahí dentro de nosotros porque no es verdad que las personas de color sean malas. O sea, habemos blancos y de color que somos malos, pero a través de lo largo de la historia, ese ha sido pues el paso que hemos denostado hacia ellos. Y yo lo atribuyo a eso. No sé. Claro.
Ajá. Entonces el doctor plantea que esto que los niños están expresando tiene que ver con lo que han aprendido de las personas adultas y entonces lo están dando por hecho, ¿sí? Que es así, ¿sí? Y de hecho, ¿de quién vienen esas afirmaciones? Nada más y nada menos que de papá y de mamá, pues personas queridas, amadas y que se supone pues son quienes nos cuidan, pero a su vez papá y mamá no nacieron con esas ideas, fueron socializadas, hemos sido socializados a entenderlo de esta manera. Por ahí dice un mensaje, ay, se me fue el mensaje, tampoco lo escucho. Ajá, lo malo es que se ha hecho ahora por sexo. Y en fin, una diversidad de estereotipos, de formas que se dan, que finalmente, ¿qué es el estereotipo? Es una forma de resumir una realidad. El problema con los estereotipos es que están sesgados, ¿sí? Y están sesgados dependiendo de quién tiene poder, ¿sí? Finalmente, el quién tiene poder es un asunto social. A eso echa la luz, sobre esa mirada echa la luz justamente el socioconstruccionismo. Ojo, no nos vayamos con que hay una sola forma correcta de estar en el mundo. Hay una sola forma de piel que es la correcta y los que no tienen esta piel entonces son malos. Es tal vez un ejemplo extremo. Una vez que lo hablamos decimos, pues por supuestísimo que no. El detalle es que lo traemos interno, que se construye en la conversación y lo damos por hecho. Está la doctora Georgina y después Diana, por favor. Sí, y justo esta cuestión, ¿no? De los estereotipos, pues llevan a prejuicios, ¿no? O sea, prejuicios que igual, o sea, se van, son como una bola de nieve, a final de cuentas. O sea, lo veo un poco como, a lo mejor este ejemplo burdo, ¿no? De que se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y Ujú. entonces llega un tiempo que obviamente cuando uno es niño, pues si te lo repiten, si te lo repiten, si te lo repiten tantas veces, pues te la vas a creer. Piensan O que sea, es la te vas a creer esa realidad que sesgada pues va a ser todo lo que conoces. ¿Y qué pasa, no? Con estas personas, o sea, y a mí me pasó, ¿no? También es como de anécdota personal, ¿no? claro, claro. Que es como que te das cuenta que esa realidad que tú creías toda tu vida no es. Ujú. Y entonces ahí viene el choque. ¿Viene un choque? Y viene un choque muy fuerte en donde dices, bueno, no me pasó con temas de racismo ni, Ujú. pero me pasó, por ejemplo, con el tema, pues, del feminismo, ¿no? O sea, con un poco, ¿no? Y llegas a estas realidades y obviamente hay una autopercepción de ti que dices, es que ya no sé qué onda, ya no sé Ujú. qué pasa. Y te empiezas a cuestionar. Y entonces hay de dos, ¿no? O sea, yo lo veo como diciendo de, o te frustras, Ok. porque puede pasar, ¿no? O sea, te frustras y vives como en esta cuestión de, eh, en la eterna contradicción, porque pues así es, ¿no? O sea, cuestiones de clase, cuestiones de etnia, cuestiones Físicas, políticas, todo, ¿no? claro. Todo, incluso hasta Fíjate, cuestiones de enfermedades mentales, y entonces es que esto es esto es como lo normativo, y entonces o te frustras o aprendes a hacer disidencia, ujú, ya, claro. y ahí es en donde es el Es el choque, ¿no? choque, es el choque. Muchas gracias, Georgina, también en ese sentido, fíjate bien, o sea, quienes atendemos a personas, quienes trabajamos, acompañamos a personas, justamente nos llegan así, con esa contradicción de que no están encajando en lo que la construcción social nos dice que debería de ser. De hecho, uno de los planteamientos que hace Michael White, que es una de las personas que ha, digamos, ha dado forma a lo que hoy se conoce como la terapia narrativa, plantea eso, o sea, en nuestra sociedad, lo que entendemos las personas como ser alguien de valor, como tener dignidad, está socialmente condicionado, ¿sí? Entonces, desde esta lógica epistemológica, entonces se entiende que no hay una sola forma, ¿sí? Ni es un castigo divino, ni es una
asunto genético que no dio cierto. En realidad es una construcción social, cómo lo estamos entendiendo, cómo se están tejiendo esos significados. Creo que Diana bajó la manita, pero de cualquier manera seguimos conversando alrededor de esto. Voy a volver a compartir la presentación y les agradezco mucho su participación. No alcancé a ver todo lo que estaba en el chat, pero la idea es simplemente colocar este elemento, ¿no? Como para pensar en esta postura crítica, así como lo decía Georgina. De tal manera que, a ver, si algo ha sido construido, si un estereotipo, si una idea, si una consigna ha sido socialmente construida, las buenas noticias es que se pueden deconstruir, ¿sí? Podemos crear espacios alternativos, formas de ser y estar que sean distintas, que se aparten de aquello que, bueno, en la terminología de este tipo de trabajo se le llama de estas formas hegemónicas que te dan una sola forma de ser y estar, y si no estás encajando en ello, pues resulta que ya no eres una persona de valor. Y bien lo decía Georgina, o sea, cuando nos llegan las personas a psicoterapia, nos llegan con un montón de cosas señalándose a ellas mismas como desajustadas. Yo soy la culpable, yo no hice bien esto, yo no soy suficiente en lo otro, una serie de argumentos en donde su identidad eh, se ve minimizada a comparación de lo que socialmente se esperaría. Entonces, el trabajo narrativo consiste en qué? En dar luz, en iluminar, en identificar otras posibles formas de ser, otras posibles maneras de ser y estar, que a lo mejor no son lo que plantea la historia dominante, se le denomina, pero son formas válidas, son formas dignificantes de vivir. Entonces, intenté resumir, pero bastante lo que es la lógica del socioconstruccionismo. Ahorita por una cuestión de tiempo no me va a dar para hacer un ejercicio con ustedes, otro ejercicio reflexivo, pero voy a avanzar. Ándale, hay otro video, híjola, pero me parece que tampoco se va a escuchar, pero sí me es importante que lo veamos. Ay Dios, ¿cómo le voy a hacer? Lucy, no sé si yo te paso ese enlace, tú lo podrías proyectar y a lo mejor de tu computadora si se puede escuchar desde tu audio, ¿podrá ser? Sí, lo vamos a intentar. Si quiere pasármelo por WhatsApp, gracias. Ok, sí. Es justamente, es, a ver, Lucy, aquí está. Lo puedes proyectar a partir del minuto 4:30, por favor. Se puede escuchar. Creo que es algo a la hora de que comparto la pantalla que no le estoy dando compartir audio o algo así. Ya estamos trabajando en esto. Sí, sí. O bien, para no tomarme más tiempo de la exposición, que ya voy, ¿verdad? Voy a obviar este video también, mejor, Lucy. Voy a avanzar sobre lo demás, pero lo que plantea este científico es que habla del poder que tienen las palabras. Las palabras no describen una realidad, crean la realidad. Y finalmente las personas vamos actuando, vamos desarrollándonos a partir de estos significados que entendemos del mundo y cómo a través de las conversaciones estos significados se pueden reconstruir, pueden deconstruirse, como les decía hace un momento, y apartarse de lo que ha sido una sola forma de entender las cosas.
De tal manera que en el entendimiento, en el proceso, digamos, de lo que es salud mental a lo largo de toda la historia de la humanidad, hemos pasado incluso de la trepanación como una forma de atender esta parte, de curar la salud mental, pasando desde la edad de piedra, el medievo, hasta la actualidad. Arribamos a la socioconstrucción. Esto es, no tenemos que hacerle un hoyo, no tenemos que hacer una intervención para que las personas puedan estar bien, para que las personas puedan ser felices. Es más costeable, es más, no necesitamos medicamento, no necesitamos toda esta dinámica, la que nos mete a veces la dinámica consumista para ser una persona de valor, ¿sí? El socioconstruccionismo plantea a través de la conversación y de prácticas narrativas, podemos arribar a formas diferentes, a nuevas formas de ser y estar. En ese sentido, bueno, hemos pasado de la trepanación a la socioconstrucción, pasando por el exorcismo, por los entrenamientos, por los aleccionamientos, por la medicación, por el encarcelamiento. Y ojo, cuando hablo de la medicación, no quiero dar la idea equivocada de que no es necesario. Sí, en muchos casos es necesario, pero finalmente, y los doctores psiquiatras estarán de acuerdo conmigo, hay una parte que hace el medicamento y el resto no lo puede hacer. El resto es una construcción social, cómo la persona se relaciona con esa condición que está viviendo, esa experiencia que está viviendo. Entonces, en ese sentido, llegamos a entender un acompañar, más que un rehabilitar, acompañamos el proceso de las personas para que vivan esos desarrollos de vida que ellos prefieren, desde la lógica, desde el modelo, desde la forma que ellos elijan, no desde una sola forma de ser y estar. En ese sentido, el profesor Gergen plantea que tal vez de los modelos terapéuticos, vamos a hacerles una síntesis, dependiendo de la perspectiva epistemológica se derivan los diferentes modelos terapéuticos, y el profesor plantea que tal vez la terapia narrativa, plantea, digamos, en su opinión, la que mejor captura estos elementos del socioconstruccionismo, de tal manera que evita, que más que interpretar que si la persona es fracasada porque tiene algo que no está funcionando bien, ¿sí? En su cerebro, o que efectivamente es algo que forma parte de su personalidad, más bien es una construcción social, cómo se está entendiendo, cómo se está construyendo ese fracaso. De nuevo, si ha sido construido, se puede deconstruir, y es lo que trabajamos en las prácticas narrativas. Rápidamente les comento que las prácticas narrativas comenzaron, decíamos, desde finalcitos del siglo pasado, en los 70s, 80s, por un par de trabajadores sociales. Allá resulta que en Nueva Zelanda y en Australia los trabajadores sociales sí pueden dar terapia. Y bueno, y ellos plantearon este enfoque que plantea cómo las historias, nosotros nos definimos a través de las historias que nos contamos, ¿sí? Y de las historias que otros contaron acerca de nosotros. Decía Georgina, y de repente dices, y te la crees. Y entonces terminas creyéndotela que eres un fracasado o una fracasada. Terminas creyéndotela de que no eres suficiente. Terminas creyéndotela de que tu personalidad es ansiógena o depresiva. Te la terminas creyendo a partir de esas historias que se repiten una y otra vez. Por ahí en los mensajes decía alguien, es un asunto mediático, por supuesto, ¿sí? Mediático, que se integra en las narrativas de todas las personas, de las personas que comparten una sociedad determinada, incluso vienen a través de las voces de aquellas personas que son más influyentes en nosotros: papá, mamá, familia, pareja, amigos, maestros, maestras, ¿sí? Quiero plantearles de manera, es, digamos, casi como cómica, pero la idea central es esta. Plantea la terapia narrativa. La vida está llena de experiencias, no hay una sola experiencia, diversidad de sucesos, circunstancias, eventos, está llena de experiencias, pero con el lenguaje y con las narrativas
vamos estableciendo conexión entre las experiencias, las personas, las relaciones, lo que está sucediendo, y en esa construcción, en eso que estamos punteando, de pronto el significado puede ser peyorativo hacia uno mismo, o puede ser lastimoso, o puede ser negativo. Las prácticas narrativas, su función son conectar otros hechos que a lo mejor están pasando desapercibidos por las personas. No es que no existan, ahí están, nada más que los están olvidando. La narrativa hegemónica los está eclipsando. Entonces, nuestro trabajo es señalar aquellos otros elementos que están en la vida de las personas, de las comunidades, destacarlos, sacarlos a la luz, y que incluso si se fijan como está en este dibujito, se intersectan. O sea, la idea no es borrar el problema, la idea es engrosar las soluciones, engrosar todo lo que hay en la vida de las personas, que también es valioso, independientemente de lo que diga el discurso hegemónico, ¿sí? E incluso visibilizar muchas otras experiencias que simple y sencillamente están siendo opacadas. En ese sentido, la práctica narrativa lo que ejerce es una doble escucha. Es una práctica que implica, sobre todas las cosas, una relación que se da, una relación de respeto, una relación ética, que realza la dignidad de las personas, de las familias y de las comunidades. Decíamos entonces, se hace contrapeso a lo que son las historias dominantes y saturadas del problema, para contrarrestar con historias que han sido subyugadas y que son alternativas al problema, para darles voz. De tal manera que entonces lo que se entiende como historia dominante, que es aquello en donde se identifica a la persona como el problema, como lo que no está funcionando en toda esa situación, llena de discursos hegemónicos, con un solo relato y comúnmente patologizante. La idea es contrarrestar e engrosar con historias alternativas, en donde separamos a la persona del problema, deconstruimos el relato dominante, indagamos resistencias, como entendiéndolas a estas como aquello que las personas protegen y realmente quieren. Visibilizamos múltiples historias, nos enfocamos a los recursos, a las fortalezas y a los desarrollos preferidos de vida, a los desarrollos de vida preferidos por las personas. ¿De qué nos valemos en la terapia o en las prácticas narrativas? De conversaciones, de conversar, platicar con las personas, y hay diferentes objetivos que se buscan en estas conversaciones. Uno de ellos la externalización, la reautoría, iluminar desenlaces extraordinarios, remembresía, en fin, hay un conjunto de formas de conversar para acompañar a la persona a reivindicarse en esa salud, a reivindicarse en esto que la persona quiere ser. Y digo, la palabra reivindicarse es planteando que no es que nosotros le vayamos a curar o rehabilitar o entrenar o terapiar, todavía más que terapiar, no. Más bien le acompañamos a que la persona reivindique y reclame como suyo esa identidad que prefiere. De tal forma que los acompañamientos desde esta perspectiva, que nosotros decíamos, acompañamos relatos, dinamizamos procesos dialógicos, pero el consultante, las personas, no las entendemos como pacientes, sino como personas, consultantes, son expertas en su vida, en lo que quieren, en su historia, y de manera conjunta generamos esta co-construcción de nuevos significados. Aquello que a lo mejor venía la persona cargando como el fracaso, la persona fracasada, lo co-construimos como una experiencia diferente. La habilidad entonces de la persona terapeuta consiste en poner al centro la expertise de las personas consultantes y su capacidad para resolver las dificultades y reivindicar su dignidad. Dignidad, agencia es un término que viene de la sociología, que hace referencia a la capacidad para poder manejar las dificultades. Cuando hablo de esto, de repente las personas me preguntan, ¿y cuáles son las técnicas? Bueno, todo eso que se hace, ¿con qué técnica? Bueno, aquí más que manejar técnica, hablamos de convicciones, o sea, de convicciones que tiene la persona terapeuta o facilitadora.
Y las convicciones, algunas de ellas son que las personas son expertas en sus propias vidas, nosotros no les vamos a curar, no les vamos a leccionar en nada. Lo único que podemos hacer es generar movimientos, generar preguntas, generar conversaciones en donde las personas llegan a esos desarrollos de vida que quieren. Entendemos al dolor no como algo patológico, sino como una respuesta a un contexto que además nos está diciendo qué es lo que valoran, qué es lo que protegen. ¿Sí? Entonces, dentro de las capas de las conversaciones vamos despatologizando ese dolor, esto que se trae como socialmente como inadecuado, y entendemos qué es lo que la persona en realidad está protegiendo. La identidad se construye a través del relato de las historias, de tal manera que desde esta perspectiva, hablar de personalidad no es tan útil, nos es muchísimo más útil hablar de identidad como esa forma como la cual las personas se reconocen y cómo quieren ser identificadas. Llámese identidad de género, llámese identidad profesional, llámese identidad familiar, cómo quieren ser llamadas, cómo quieren ser reconocidas y darle dignidad a eso. Y entonces honramos a la dignidad de las personas cuando separamos al problema de la persona. Estos son movimientos que se denominan de externalización. De tal manera que, ¿qué son las prácticas narrativas? Son convicciones, son acciones que acompañan a las personas y a las familias y a las comunidades a reivindicar su dignidad, su agencia, como dinamizando narraciones de historias, que las personas vayan contando y vayan dando secuencia a esto que traen asumidos como así es la realidad, lo historiamos de tal manera que cuando las personas lo pueden ver como una historia en donde pueden identificar sucesos, eventos, personajes, es más fácil cambiar la historia. Y bueno, antes de cambiarla, tomar postura acerca de esa historia, ¿sí? Y decir, bueno, es una historia que abrazo, que estoy convencida de ella, o es una historia que ya no me quiero seguir contando y que quiero cambiar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el video que acabamos de ver, nosotros nos ponemos a preguntar si estos niños, si no hay algo que cambie estos estereotipos con los que ellos en los cuales ellos fueron socializados, ¿cómo nos llegarían a consulta después? ¿Cuáles podrían ser motivos de consulta, motivos de circunstancias, de problemas de lo llamado salud mental? ¿Cómo llegarían estos niños? De nuevo, y no es por algo de lo cual ellos son responsables. O sea, nuestro color de piel es un asunto social. En ese sentido, las prácticas narrativas llaman a poner al centro la dignidad de las personas, el valor que tenemos por ser personas, y desde ahí una serie de prácticas, no, la terapéutica es una forma, pero hay muchas otras formas, como trabajo comunitario, como programas comunitarios, para dar valor a la identidad de los grupos que socialmente, que históricamente han sido subyugados, esto es, puestos por debajo de los grupos de poder. Bueno, las prácticas narrativas son un espacio para que se puedan visibilizar esas identidades y darles valor. Les pongo una serie de ejemplos, ¿no? Sobre cómo podemos aplicar, más bien en dónde se han aplicado las prácticas narrativas, en respuesta al suicidio, personas que viven en calle, en situación de calle. Estos son programas comunitarios. Su servidora recién acaba de aplicar una conferencia y resulta que, digamos, en la conferencia también busco hacer estas prácticas narrativas y prácticas que a lo mejor ustedes ya conocen, como aquella del abogado del diablo, no sé si la identifican, que es donde se generan dos grupos en donde uno defiende un argumento y el otro contraargumenta, ¿no? Bueno, pues esto llevado desde la lógica socioconstruccionista y de la práctica narrativa es justamente hablar de la historia dominante, un argumento, en este caso pusimos un estereotipos acerca de las personas cuidadoras de adultos mayores, y los argumentos alternativos. ¿Sí? Entonces, esta práctica, todavía más de la técnica, es una convicción de que hay diversas formas de entender la realidad. Aquí nada más le resumo un poquito qué fue lo que las y los estudiantes de enfermería
respondieron algunas de las respuestas en relación a esta práctica que tuvimos. Entonces, la historia dominante es que solo las mujeres cuidan a nuestras personas adultas mayores, que las personas neurodivergentes no pueden cuidar, no pueden ser enfermeras, enfermeros, que la enfermería es una cuestión de mujeres únicamente, que más que las personas jóvenes no tienen por qué cuidar a los adultos mayores. Digamos, estos son los prejuicios, estos son el discurso hegemónico que circula en nuestra sociedad a través de este ejercicio, desde la perspectiva narrativa, de construimos historia dominante y las personas iban señalando, o sea, cómo las mujeres no nada más son ellas las personas que deben de cuidar, sino también los hombres, esta labor mixta, se pueden todos desde la familia, desde su trinchera, pueden hacer algo para colaborar con el cuidado de las personas adultas mayores, van entonces desarrollando una visión crítica hacia aquello que se daba por sentado. ¿Sí? Y al final, bueno, construyendo historias alternativas, ¿cuál es tu postura respecto al cuidado de la persona adulta mayor? Bueno, pues ahora las personas que participaron en esta dinámica dicen, bueno, si se dio un cambio, yo me disponibilizo, ahora voy a ser alguien que puede cuidar, en fin, cambia una actitud, cambia una disposición. ¿Y cómo? A partir de visibilizar historias, ¿sí? Y de señalar alternativas en relación a esa historia dominante. A ver, otra práctica narrativa de las que suelo hacer fue en una sesión propedéutica, un grupo de estudiantes que iban a entrar a un nuevo posgrado. Yo estoy aquí en Hermosillo, en la Universidad de Sonora. Bueno, tuvimos prácticas narrativas al respecto y digamos, la idea era que ellos recuperaran, que reivindicaran esas capacidades que tienen para afrontar una nueva tarea que ahora tendrán acerca del estudio, que suelen ser exigentes y demás. Bueno, pues era robustecer esa identidad con agencia para poder enfrentar de mejor manera. Bueno, eso es nada más son algunos ejemplos de las respuestas que dieron. Las prácticas narrativas también se pueden dar a través de talleres. En este caso hago talleres para personas que cuidan a sus personas adultas mayores. En fin, también, digamos, las prácticas. Ah, bueno, aquí está este otro caso, sí, a través de un canal de YouTube. Esto no es terapia, insisto, son prácticas narrativas que llegan a esa finalidad. De nuevo, dignificar a la persona. ¿A partir de qué? De reconocer otras formas de ser y estar y generar estas alternativas. Una cuestión de tiempo, doctora Lucy, no sé si yo creo que tal vez voy cerrando, pero digamos dentro de mi presentación traía un montón de diapositivas. La verdad es que sí se me fue el tiempo buscándolo el audio, pero este es el ejemplo de práctica narrativa a nivel de psicoterapia, ¿sí? Donde, ¿sí? Esta terapia narrativa de sesión única, en poco tiempo, relativamente, con pocas sesiones, arribamos a los logros que las personas estaban buscando como razones para ir a psicoterapia. En 1 hora 40 minutos, ¿sí? Una hija de una cuidadora adulta mayor pasó de sentirse culpable a sentirse con posibilidad de tomar decisiones con respecto al cuidado, ¿sí? Después de esto pasamos a la psicoeducación, lo que había que hacer con respecto a la orientación gerontológica respecto al cuidado de las personas adultas mayores, y 40 minutitos más para mostrarle los análisis y demás, como seguimiento. De tal manera que entonces, esto es lo que les comparto, gente querida, en relación a cómo podemos acompañar la salud mental, a la salud mental de personas, familias y comunidades, desde una postura que ponga al centro su dignidad, y cómo le hacemos con conversaciones que sí llevan unas convicciones. Repito, las convicciones es que las personas pueden, las personas tienen recursos, las personas son sumamente valiosas, nada más que en este discurso hegemónico lo tienen olvidado. Entonces, con nuestras preguntas, con nuestras conversaciones, esto sale a la luz.
más que patologizar para nosotros desde esta perspectiva, es útil explorar y darle espacio a ese dolor porque hay algo valioso ahí. Y es finalmente lo que las personas están protegiendo y están cuidando. Y la identidad, reforzar esta identidad como personas con valor, personas con recursos y con posibilidades y que tienen el derecho de transitar los desarrollos de vida que ellas eligen vivir. Dejaría entonces esta exposición hasta aquí, doctora Lucy, no sé qué le parezca, si hacemos preguntas, comentarios. Agradecer su presentación. Voy a dictar para poder registrar la asistencia en los participantes del seminario. Ahí damos una clave que dictamos que se llama token, en la cual es con letras mayúsculas T, S, 3, J y 2. La repito, token de hoy, T mayúscula, S mayúscula, número 3, J mayúscula, 2. Voy a hacer un comentario que tenía también por YouTube, por parte de Eleuterio Reynolds, menciona, el racismo es una narrativa de control social promovida por los blancos. Si tienen preguntas pueden alzar la mano o hacer escrito por el chat. Gracias. Cierto, concuerdo, pues finalmente todos los estereotipos, los prejuicios finalmente son dictados por grupos de poder, ¿sí? Y eso es lo que se pone en la mesa cuando platicamos de esto y es cuando las personas van tomando posturas diferentes y elecciones de vida que deciden, no las dictadas y definidas por el grupo determinado de poder y que las personas a veces que ni conscientes son de por qué llegaron a ellas, ¿no? Creo que Amir García Villalpando está levantando la manita. Hola, ¿qué tal? Muy interesante lo que está planteando. Mi pregunta que está en el chat, pero aquí la repito, Sí. es sobre cómo puede haber una dificultad entre un prejuicio de que los varones no cuidan o no cuidamos, con este neoprejuicio mediáticamente muy potente y más reciente que dice que todo varón es violador en potencias y todo hombre es violador en potencia, que por una parte es un delito, que es una conducta infamante y que la criminología ha caracterizado como que no es, o sea, la criminología dice hay perfiles para la criminalidad, pero bueno, es una creencia tal vez ideológica que se ha extendido a través de los medios. ¿Qué tanto puede dificultar esa creencia o ese mega prejuicio? Pero es un prejuicio además por parte de un movimiento muy poderoso al que se le da la razón muchas veces. ¿Cómo es un choque de trenes, parecería, ¿no? El prejuicio de que los hombres los hombres cuidan, pero violan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahí con ese choque de trenes, de incompatibilidad total? Claro, sí, estoy muy de acuerdo con usted y bien lo señaló. ¿De dónde viene esta realidad dada por sentada, que los hombres son los violadores siempre, ¿no? Una cuestión así es, una realidad que se está aceptando. Desde luego, no es una forma socioconstruccionista de entender digamos, el socioconstruccionismo no abrazaría esa idea. Plantearía, tal y como usted lo estaba diciendo, hey, eso es una narrativa unidireccional, hegemónica y que tiene un interés de por medio, ¿sí? Entonces, eso es lo que plantearía esta postura. Ahora, algo que siempre me preguntan, y es verdad, dicen las personas, ¿y cómo vas a llevar a terapia narrativa? Me voy a poner en el caso de una persona que ha cometido un delito. Lo que siempre preguntan las personas y es que duele mucho en esta circunstancias sociales a un violador. Y curiosamente es el caso que siempre me preguntan las personas. Siempre me preguntan eso. Ok, dos cosas. Uno, a la persona terapeuta o a la persona facilitadora o a la persona de salud mental, primero, no tiene la función de juzgar, ¿sí? O sea, el ejercicio de juzgar corresponde a otra instancia.
nosotros como prestadores de servicio de salud vamos a atender a todas las personas independientemente de lo que haya sido. Ahora, les pongo como ejemplo, es como si yo me voy a ir a cortar el cabello, voy con una persona que me corta el cabello y de repente me dice, a ver, dame el pie, te voy a hacer pedicure. No, o sea, no es el servicio. Entonces, sí, entonces, cuando alguien viene para la atención a su salud mental, ya sea que lo hayan mandado de fiscalía o que por su propio pie va, o que nuestra función no es juzgar, estuvo bien o estuvo mal, ¿sí? Eso. Ahora, me preguntan, ¿y cómo puedes trabajar con estas personas? Bien, la persona que ha encontrado, violador sea hombre, sea mujer, identidad de género que tenga, ok, la persona que recurre a la práctica de la violación es porque fue socialmente, se le socializó en que esta era la forma de tener poder, de tener valor como persona. Me voy a ir a una cuestión, creo que es en Afganistán, ¿sí? En donde hay una práctica muy tremenda, es en Medio Oriente, en donde hay una práctica que diríamos es muy tremenda, en donde hombres de poder se hacen de niños pequeñitos, varones, y hacen que bailen para ellos, ¿sí? Finalmente abusan de los niños, pero esto es socialmente entendido como tener poder, ¿sí? De hecho, la práctica de la violación está socialmente, antropológicamente promovida por grupos de poder, por quien tiene el poder. Entonces, cuando una persona que ha ejercido este delito, como bien lo dice Amir, es un delito, es una violación hacia los derechos de la otra persona. Más que entender que es malo de naturaleza la persona y eso lo va a hacer porque es un hombre y porque mira, lo lleva la testosterona, más que entenderlo desde esta lógica, lo entendemos desde la lógica de la construcción social. Cómo la persona fue socializada a entender que el poseer sexualmente a una persona, a otra persona, le da valor, ¿sí? Es de ahí de donde comenzamos a deconstruir, ¿sí? Entonces, sí, a ver. Sí, es la parte del valor y por otra el placer, ¿no? O sea, me imagino que hay una especie de bajo control instinto, bajo control de impulsos, ¿no? Porque la Bajo persona control puede de tener el impulsos. poder seduciendo, pero una persona dice, no, pues a mí me rechazó o esta mantequilla me la unto en mi bolillo, como dice el dicho, y Ajá. simplemente también, o coadyuvante a esto es la falta de control de impulsos, ¿no? O sea, no solo el poder, a lo mejor no está pensando así como villano de película, el poder, pero a lo mejor el bajo control de impulsos, ¿no? El bajo control de impulsos que si tiene la fuerza necesaria para someter a alguien, le da poder, en ese sentido. Más que el poder, voy a conectar, espera un segundito. Más que poder del dominio del mundo y ahora yo lo conquistaré, no, es el someter a alguien. Yo puedo someter. El profesor que puede someter al estudiante y te repruebo si no piensas igual que yo, lo que sea, o el marido que tiene el poder de golpear, o la mujer, o la mamá que tiene el poder de minimizar con sus frases a su hijo, en fin. En ese sentido es la cuestión del poder. Y bien, como usted lo señala, el placer. Finalmente el placer también pasa por una construcción de significado, ¿sí? De tal manera que puedo tener placer con ver únicamente el paisaje o he sido entrenado a tener placer con una persona menor de edad que no puede defenderse y que además está dada en todo un contexto, ¿sí? En ese sentido es una significación que se está dando, son significados que atentan, que violentan a personas determinadas, pero que también nos hablan de que esta persona que está cometiendo estos actos que son tipificados como delitos, también han sido violentados. También a ellos se les ha dado esta forma como la única forma de ser alguien con valor, ¿sí? Entonces, desde ahí lo vamos deconstruyendo y poniendo en la mesa. Sí, gracias, Amir. Gracias. Con respecto a este mismo comentario, en el chat Georgina Jorge Ramírez menciona,
porque incluso puede caer en la misandria y el discurso de odio. Por parte de Facebook hay un comentario por parte de Jonathan Guadarrama. Pregunta si la terapia de narrativas también están pensadas para quienes las promueven. O sea, la pregunta es, ¿de qué forma las personas racistas aceptarían que su forma de pensar es una narrativa? Exacto, sí, es como un poquito como lo que platicábamos con Amir, ¿sí? Eh, es difícil que las personas que han estado, digamos, acostumbradas y que se han visto beneficiadas de ciertos privilegios o de ciertas prácticas digan, no, pues tendría que ser diferente. Es justamente a través de las conversaciones externalizantes, de reautoría, en donde vamos poniendo esa luz. Pero sobre todo, yo quiero ser muy clarita, ¿eh? La narrativa va de la mano con los derechos humanos. Los derechos son para todos, ¿cierto? La cuestión es cómo lo vamos deconstruyendo y ahí va a estar la habilidad del terapeuta. Fíjense que del terapeuta o si es una taller del facilitador, de la persona facilitadora. Nuestro recurso principal es la pregunta. Son preguntas que lanzas, vas lanzando preguntas y es ahí donde las personas así como que entran en choque y de ahí es donde ya vamos ganando espacio para simple y sencillamente cuestionar aquello que tenían asumido como válido y como cierto, ya se comienza a tambalear, ¿sí? Entonces es lo que vamos haciendo. La respuesta corta sería, ¿cómo le hacemos? Sí lo hacemos como con conversaciones y sobre todo con preguntas. Preguntas que tienen su técnica, ¿sí? Ahí sí tienen su que ver, pero siempre guiadas por la convicción de que es posible el cambio. Es posible el cambio a través de esa deconstrucción de esa narrativa. Al parecer ya no hay alguna otra participación. Ha sido una excelente ponencia. Diana Belmont, adelante, encantada de que Diana, participe. sí, tenía la manita levantada hace rato. Adelante, Ay, Diana. creo que, disculpa, es que creo que me botó hace rato el Zoom. Ah, Bueno, mi comentario era con respecto a todo lo que usted ha comentado muy acertadamente. Creo que este discurso dominante, ¿no? Esta narrativa dominante que acompaña muchas historias, que pues realmente las personas muchas veces la toman como esa realidad inalterable, ¿no? Entonces lo que conlleva a esta deconstrucción es a través de buscar nuevas alternativas, ujú, o sea, es decir, narrativas alternas o sí, posibilidades que van a construir y en conjunto con la comunidad de manera colaborativa y con el rol del terapeuta, pero este rol que usted comentaba, eh, que no juzga. Coincido totalmente porque ni es ético, ni es profesional ujú, y pues como dijo, esto le compete a otras instancias ujú. para realizar. Nosotros estamos para facilitar en el proceso de la persona, de la familia, porque también están inmersos en un contexto. Y no es fácil, obviamente, porque ha estado arraigado a sus historias, pero esas historias, algunas han sido contadas y otras no. Otras viven así como que bajo el agua, están ahí, pero cuando se saca todo, o sea, se van sacando estos hilos conductores con pues, este enfoque también, más que nada centrado en la dignidad de la persona. Y no estamos exentos de tener tampoco prejuicios. O sea, si los tenemos hay que aceptarlos, hay que trabajarlos, ¿no? De manera profesional para que esto no intervenga en la terapia. Muy, muy correcto, Diana. A mí se me hace que Diana, ella ya es una terapeuta narrativa, ¿eh? Porque lo captó todo completamente, lo resumió mejor, mejor imposible de verdad, Diana. Y Ay, no, muchas gracias. Tengo tuve el gusto de conocer a ok, Jarlín Anderson. bueno, pues, con razón, sí. Sí,
Claro Y que sí. pero está muy interesante todo lo que ha replanteado, que ya se estaba como que difuminando y me lo vine a recordar. Qué bueno, me da mucho gusto. Me da mucho gusto y ahí entonces la postura de la persona terapeuta es ser una persona, se le dice, influyente, descentralizada. Esto es, el centro no somos nosotros, somos que vamos, personas que reconocemos que tenemos una función ahí, que influimos, pero no nos ponemos al centro, sino en el centro son las personas y bueno, la experiencia con Anderson, pues incomparable, maravilloso. Qué dicha, de verdad, qué fortuna, Diana. Igualmente, qué gusto coincidir. Igualmente. Hay una manita levantada de Georgina. Sí, y bueno, justo parte de la cuestión de la narrativa, Pero sin me recuerda sueño, es mucho. decir. ¿Ya? ¿Sí me escucha? Sí, dije un tarde, pero sin sueño, digo, o sea, tiene sentido que llegue ahora. Ujú. Sí. Eh, en el sentido de que hace algunos años cuando estaba estudiando la maestría, eh, tuve la oportunidad de ver un poco sobre la ética narrativa. Realmente no me enfoqué mucho en ello, eh, porque justamente decían, no, pues que si estás pasando como que por una crisis eh, de pues, salud mental y todo, era como que mejor no tomarla, ¿no? Entonces yo estaba lejos de casa, estaba en un país desconocido, eh, y bueno, infinidad de cosas, ¿no? Dije, bueno, creo que voy a ver cómo, más o menos cómo mis compañeros lo abordan. Y muchos me contaban, ¿no? Así como después de todo el tema, porque al final de cuentas la clase la daba una psiquiatra, eh, era como la bioética, ¿no? O sea, como tal, ¿no? O sea, la bioética, ¿no? Tienes toda la bioética, es algo como que creo que se me quedó, una compañera lo dijo, bastante sabia, creo yo, ahorita ya, ya debe estar haciendo el doctorado, no sé. Em, sí, dice como, es que la bioética ayuda a muchas personas a sanar, o sea, esto de bioética ayuda a sanar, ¿no? Desde una cuestión de, a lo mejor, desde puede ser, no digo, contradicciones que se tengan, dilemas que uno esté cargando y que los quiera solucionar, ¿no? Hasta cuestiones ya, ¿no? Que se cargan, ¿no? Con, digamos, dilemas que ya abordan salud mental y otros temas, ¿no? Em, entonces dije, ok, esto está muy interesante. No soy muy fan de Foucault tampoco, me atrevo a decir, pero una de las partes que sí recupero mucho, ¿no? Es este concepto de biopoder, ¿no? Y a final de cuentas, ok, es a final de todo el bagaje, ¿no? Que tenemos como seres humanos, decimos, hay por ahí una cuestión de control por parte del Estado, por parte de, pues a final de cuentas, las oligarquías, ¿no? Llamémoslo como queramos, a las estructuras de poder que están ahí, ¿no? En un sistema capitalista dominante, ¿no? Que te dice, si no eres tal o tal, si no eres productivo, si no eres, no te ajustas a ciertos estándares, pues no vales o vales menos, ¿no? Y entonces se llega como a estas conclusiones que a lo mejor son un poquito hasta ya más filosóficas, mejor dentro de la narrativa, en donde pues uno ya se empieza como a cuestionar estas estructuras de poder, a lo mejor no como tal para cambiarlas, ¿no? Porque a lo mejor ya ese tema de cambiarlo, pues cansa, ¿no? Ya, y a final de cuentas, Pero tomas postura, exacto, que pero hay eso es una muy postura. poderoso, que eso es muy poderoso. Ujú, Ajá. A lo mejor no voy a cambiar todo, no puedo cambiarlo todo, pero sí tengo una postura. Y reconocer esa postura te dignifica. ¿Sí? No estoy de acuerdo con esto y expresarlo. Eso es lo que finalmente
implica acompañar a la persona desde que llega con esta identidad lastimada. Incluso estoy viendo aquí María Fernanda nos comparte, bueno, ¿y qué hacemos con una persona que tiene trastorno de personalidad antisocial, no quiere cooperar con el diálogo? Esa es la chamba del terapeuta. El terapeuta se tiene que adecuar, sí, todos nos comunicamos de alguna manera. La narrativa también viene de una escuela que se llama terapia sistémica, y la terapia sistémica se basa en todo comunica, todo es comunicación. Entonces, a lo mejor la persona que acompaña tiene que adecuarse, pues es un desafío, pero es posible. Sí, es posible, pero tienes que partir de la convicción. Sea el diagnóstico con el que venga, la persona tiene dignidad y la persona tiene recursos y fortalezas, y son las que vas a alumbrar. Y a partir de esta deconstrucción, acompañas a la persona a que tome postura. Ciertamente, a lo mejor no cambia todo, a lo mejor se queda en esa misma familia, en esa misma relación, pero desde otro lugar. Esa sería la intención. Igual mencionan en el chat también con respecto a esta temática de Foucault principalmente, yo creo que, pero el concepto de biopoder es demasiado útil. Y menciona a Mir García y no caer en la moda actual que todo es narcisismo, que se confunde con psicopatía. Sí, y es que de repente, y también como parte del consumo mediático, es que las personas llegan, se autodiagnostican dependiendo del podcast que vieron, o no sé, del programa que vieron, la serie, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Finalmente, que es un consumo, también consumimos identidades, la cultura está orillándonos a consumir identidades, y es en eso donde podemos poner un alto, reflexionar, deconstruir, tomar postura, y bueno, y dirigirnos hacia el desarrollo de vida que elegimos tener. Por parte de Bioética y Ambiente, estamos muy agradecidos por la participación del día de hoy. No habíamos en todo el seminario presenciado un tema tan útil en lo personal. En lo personal me refiero a Qué el amable, trabajo gracias. con uno mismo, y pues para poder cuidar a todos, tanto seres humanos, animales y no animales, es importante el trabajo individual, y eso nos ha dado pues luz y es faro. Muy, muy, muy agradecidos. Yo creo que le voy a ver la retransmisión que se transmite por YouTube. Queda grabado para poder hacer apuntes acerca de cómo menciona la teoría sistémica, e inclusive escuchar nuestra propia narrativa, cómo tenemos el diálogo interno. Y otro punto maravilloso es que el que nos mencione que todo se comunica genera una esperanza en todos los oyentes. Muy agradecidos el día de hoy, y quedamos para cualquier otra participación en un futuro que desee estar con nosotros. Que tenga lindo fin de semana. Va a Igual. leerle el comentario aquí de Maffer. No, por el tiempo, lo Te lo platico con paso y más. luego lo comentamos. Nos vamos a un café. Muy Acá en bien. Sonora estamos algunos, la ponente. En Hermosillo, bueno, pues a Sí. las órdenes, ha sido un placer también. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Gracias a todos los presentes por seguir aquí un viernes capacitándose. Hasta luego. Saludos, bonito día, noche. Bye Bye bye. bye.